Hay un momento en la vida, un punto de inflexión silencioso, en el que tu mayo ere fortaleza se convierte irónicamente en tu carga más pesada. No es porque hayas perdido tu poder, tu empuje o tu capacidad de liderar. Es precisamente porque has aprendido a soportarlo todo, a mantenerte de pie mientras los demás descansan, a sonreír mientras tu mente sangra, en un silencio que nadie puede escuchar. Piensa en esa figura que todos admiran, esa persona que parece tenerlo todo bajo control, el alfa, el líder, el que nunca falla. En esa aparente calma donde todos lo admiran por su control absoluto, comienza una caída invisible. Es el peso del liderazgo, la máscara de invulnerabilidad, el agotamiento profundo de tener que ser siempre, sin excepción, el fuerte. El mundo exterior no ve el cansancio, no puede, solo ve la postura recta, la mirada firme, la decisión en cada paso. Pero dentro, en el santuario del alma, el espíritu del lobo empieza a temblar. Y esa, amigos, es la trampa del alfa, ser admirado por una resistencia que, con el tiempo, se convierte en una prisión, una celda dorada construida con los aplausos y las expectativas de los demás. Desde muy temprano el alfa aprende una lección brutal. Mostrar debilidad es abrir la puerta a la traición. Pedir ayuda es invitar al juicio. Así que elige el silencio como armadura. Aprende que hablar de su propio cansancio es interpretado como una señal de incompetencia, como una grieta en su fachada de acero. Así que decide callar una y otra vez, hasta que el silencio se vuelve su único idioma. Pero cada silencio acumula peso. Cada batalla ganada sin un momento de respiro, cada problema resuelto para otros sin atender los propios, cobra su factura. El cuerpo puede seguir cazando, la mente puede seguir resolviendo, pero el espíritu, el motor que lo impulsa todo, empieza a desgastarse. Se corroe lentamente, como el metal expuesto a una lluvia incesante. Y es ahí, en ese espacio solitario entre la oscuridad de sus propias dudas y la exigencia constante del mundo, donde nace el verdadero y último desafío del alfa. ¿Cómo puedes seguir siendo fuerte cuando la propia fuerza se siente como una cadena que te ahoga? ¿Cómo lideras a la manada cuando apenas puedes guiarte a ti mismo fuera de tu propio laberinto mental? La mayoría de la gente no lo entendería. No podrían, porque el alfa no grita, no se queja, no busca lástima. Su orgullo y su sentido del deber se lo impiden. En lugar de eso, en la soledad de la noche o en un instante robado al día, se detiene por un segundo y mira hacia adentro. Observa su bosque interior, no un paisaje caótico, lleno de tormentas y bestias que él mismo creó para mantenerse firme, para protegerse, para sobrevivir. En ese silencio ensordecedor, el alfa se pregunta si su propósito sigue siendo el mismo. ¿Sigue luchando por un ideal, por su gente, por un sueño? ¿O está simplemente repitiendo un ciclo infinito de supervivencia, atrapado en el papel que él mismo se asignó? Porque aquí está la verdad más profunda. Cuando el poder se convierte en una obligación, deja de ser libertad. Se transforma en un deber monótono, en una carga que roba el aire y la alegría. Y el alfa, que soñaba con dominar el mundo, se da cuenta de que su batalla más crucial no es contra un enemigo externo, sino contra sí mismo. Cada desafío en el exterior es solo un reflejo de la guerra que libra en su interior. La lucha por mantener la máscara, por silenciar la voz que le ruega descansar, por ignorar el temblor en sus manos. La caída del alfa no llega de golpe, como un rayo que parte un árbol. No es dramática ni espectacular, es mucho más sutil, más cruel. Llega en pequeñas grietas casi imperceptibles para el ojo no entrenado. Se manifiesta en la mirada que por un segundo se queda vacía, en la falta de hambre, no solo de comida sino de vida, de nuevos desafíos. Se revela en esa noche en la que, a pesar de haber ganado la batalla del día, no puede encontrar el sueño, porque su mente se niega a detenerse. La caída del alfa no es una derrota física, no es perder un negocio, un estatus o una pelea, es una fractura emocional, un quiebre lento y progresivo del espíritu. Y lo más trágico de todo es que nadie la ve venir, nadie se da cuenta. ¿Por qué? Porque el alfa, fiel a su código, nunca se quiebra frente al mundo, solo se apaga lentamente, mientras todos a su alrededor lo siguen admirando por esa misma fuerza que, por dentro, lo está consumiendo. Él sigue siendo el pilar, la roca, el faro en la tormenta para todos los demás, pero nadie se pregunta quién sostiene al pilar. Nadie se da cuenta de que el faro se está quedando sin luz. Se convierte en una supernova, en implosión, brillando con una intensidad cegadora hacia afuera, mientras colapsa catastróficamente hacia adentro. Esta es la primera parte de una historia que muchos viven en silencio. La historia de cómo la mayor virtud puede convertirse en el veneno más lento. Si algo de esto resuena contigo, si alguna vez has sentido el peso de ser el fuerte, quiero que sepas que no estás solo. Este es solo el comienzo del viaje para entender esa caída. La caída del alfa no es un evento, es un proceso lento y silencioso que ocurre por dentro, mientras por fuera
La leyenda del líder intocable sigue intacta. El alfa sigue avanzando, pero ya no es por impulso, es por inercia. Su cuerpo le grita que se detenga, que cada paso es un esfuerzo sobrehumano, pero su mente, atrapada en una jaula de orgullo, se niega a escuchar. No es que le quede energía, es que ha olvidado cómo se siente vivir sin estar al límite. Su identidad entera está construida sobre la idea del movimiento perpetuo, sobre la creencia de que si se detiene, no solo él, sino todo su mundo, se vendrá abajo. Esa es la mentira más peligrosa del poder, la que te susurra al oído que descansar es sinónimo de fracasar. Por eso el alfa no duerme. Solo cierra los ojos unos minutos, engañándose a sí mismo con un respiro que no llega al alma antes de volver a la batalla. Se ha convencido de que su dolor es combustible, de que su agotamiento es simplemente el precio que se paga por ser quien guía, por estar en la cima. Pero con el tiempo, ese precio se vuelve impagable. Lo que antes era un fuego que iluminaba el camino, ahora se transforma lentamente en ceniza. Lo que antes era un orgullo que inflaba su pecho, hoy se siente como una armadura pesada y asfixiante. Y lo que antes lo impulsaba a cazar, a conquistar, ahora apenas lo mantiene en pie. El bosque, su territorio, no ha cambiado. Los árboles siguen siendo los mismos. El río fluye igual que siempre. Lo que cambió fue la forma en que él lo mira. Ya no ve oportunidades, ve amenazas. Cada sombra es un posible rival. Cada susurro del viento es una conspiración. Ya no escucha la melodía del bosque, solo el ruido incesante dentro de su cabeza, un eco de sus propias dudas y temores. Es en este punto cuando la soledad, que siempre fue su aliada, su espacio para pensar y planificar, se convierte en su peor enemiga. Porque en el silencio ya no hay pos, solo el reflejo de su propia fragilidad. Se da cuenta, quizás por primera vez, de que incluso el lobo más fuerte, el líder más imponente, necesita un momento para respirar, para lamerse las heridas, lejos de la mirada de los demás. Pero el alfa se niega, no sabe cómo hacerlo. Ha olvidado lo que significa soltar, lo que se siente descansar sin culpa, lo que es confiar en que el mundo no se detendrá si él lo hace. El miedo a ser reemplazado lo mantiene despierto por las noches, vigilante, paranoico. El orgullo lo amarra a su pedestal, impidiéndole bajar y pedir ayuda. La imagen que construyó de sí mismo, la del líder infalible, se ha convertido en su propia prisión. Y aquí reside la gran ironía de su historia. Mientras más desesperadamente intenta mantener el control sobre todo y sobre todos, más pierde el equilibrio interno. Cada intento de reafirmar su autoridad es un paso más hacia el abismo. No fue un enemigo externo el que lo acorraló. No fue un retador más joven y fuerte. El alfa cayó por el peso de su propia exigencia. No fue la manada la que lo derribó. Fue su obsesión con cargarlo todo solo, con ser el único pilar que sostiene el techo. Ese es el punto exacto donde el liderazgo se deforma y se transforma en un sacrificio inútil, donde la fortaleza deja de ser una virtud y se convierte en un castigo autoimpuesto. El alfa, en sus raros momentos de claridad, comienza a preguntarse, ¿vale la pena seguir siendo el más fuerte cuando nadie, absolutamente nadie, entiende el costo que eso implica? ¿De qué sirve el trono si te consume el alma? Y esa duda, esa pequeña grieta en su armadura, es la semilla más peligrosa, porque corroe desde adentro, cuestionando los cimientos de toda su existencia. Pero al mismo tiempo, esa duda es necesaria. Es el primer paso hacia la sanación, porque solo aquel que se atreve a mirarse en el espejo de su propio cansancio puede encontrar el camino para renacer. La caída entonces no es el final, es una advertencia. Es la vida, en su infinita sabiduría, obligando al alfa a recordar una verdad fundamental que había olvidado. Incluso los más fuertes necesitan sanar, que incluso el fuego más intenso necesita apagarse de vez en cuando para poder volver a arder con más fuerza, y que el verdadero liderazgo no reside en no caer nunca, sino en tener el coraje de levantarse después de la caída, sabiendo que el dolor quizás no desaparecerá por completo, pero que su propósito puede renacer, más claro, más humilde y más auténtico. En medio de su agotamiento, el alfa entiende, por fin, que resistir no es lo mismo que vivir, que el control sin descanso no es poder, es autodestrucción, y que a veces la única manera de mantenerse en pie, de verdad, es aprender a soltar, aprender a confiar, aprender a descansar. Porque solo en la pausa, en la rendición temporal, se encuentra la fuerza para continuar el viaje. La caída no es una derrota, es una lección. Why para el alfa es la lección más importante de su vida. Llega un punto en el que te das cuenta de que tu mayor enemigo nunca estuvo afuera. No fue el mundo, ni las pruebas, ni los rivales, o fuiste tú mismo. Fue tu mente que no te permitía detenerte, tu ego que confundía el descanso con debilidad, tu miedo a no ser necesario. Durante tanto tiempo creíste que ser fuerte era resistir, que liderar era cargar con todo,
que mostrarte cansado era traicionar tu propia imagen, pero la verdad te alcanza en la oscuridad de una noche silenciosa, cuando por fin no hay nadie que te vea, cuando la luna es tu única testigo. En ese instante caes de rodillas, no porque hayas sido derrotado, sino porque al fin te permite sentir el peso de lo que has llevado durante tanto tiempo. Y por primera vez, no te avergüenzas de hacerlo. El cansancio no te hace débil, te hace humano, te lórico. Porque detrás de esa fachada de lobo, hay un ser que también necesita detenerse, sanar, respirar. Y esa pausa no es una rendición, es una forma de renacimiento. Es ahí cuando aprendes que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en tener el valor de mirar dentro de tus propias sombras y no huir de ellas. Descubres que la vulnerabilidad no es tu fin, sino la puerta hacia una nueva comprensión de tu poder. Cuando te permites sentir, no pierdes control, ganas claridad, porque quien ha tocado el fondo de su propio agotamiento ya no le teme a nada. Te vuelves indestructible, no por tu músculo, sino por tu calma. Y desde esa calma vuelves a levantarte, más sabio, más sereno, más consciente de lo que realmente vale tu energía. Ya no buscas demostrarle nada al mundo, solo mantenerte fiel a ti mismo. Has entendido que el liderazgo no consiste en cargar a todos a tus espaldas, sino en enseñarles a caminar por sí mismos. Que el silencio también es poder. Que detenerse no es fracaso, y se estrategia. Y que incluso el más fuerte tiene derecho a ser vulnerable sin dejar de ser un líder. Porque el lobo no deja de ser lobo por descansar. Solo se prepara para volver a cazar con más claridad y enfoque. Así, cuando te levantas después de tu caída, no vuelves igual. Vuelves más profundo, más real, más libre. Ya no cargas con el peso de ser invencible, sino con la sabiduría de ser auténtico. Y en ese equilibrio perfecto entre la fuerza y el cansancio, entre la guerra interna y la calma, encuentras tu verdadero poder, el de dominarte sin destruirte. Porque el que ha caído y se ha levantado con conciencia, ya no le teme a nada, ni siquiera a volver a caer. Sabe que cada caída lo purifica, lo reordena, lo devuelve a su esencia más pura. La caída no te destruye, te reconstruye. Y cuando vuelves a caminar por el bosque, ya no buscas la aprobación de nadie, solo buscas tu verdad. Porque has entendido que el precio de ser fuerte todo el tiempo no vale más que la paz de ser, simplemente tú mismo. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video con esa persona que carga su fuerza en silencio, pero que ya está lista para sanar y volver a levantarse más sabia que antes.